Desde la Iglesia Bautista Reformada de Cristo para todas las naciones en Santa Fe. Voy a pedirles que me acompañen a la epístola de los Efesios. Vamos a la epístola de los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos, hermano. Señor, en nombre de Jesús, nos acercamos a ti en esta ponencia, en esta exposición de tu palabra, y nos acercamos delante de ti pidiendo que nos ayudes a poder, en tu gracia, vivir para ti, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra, practicar tu palabra en tu gracia, y que bendiga, Señor, la conferencia que se está haciendo y a todos los que están y han expuesto y que van a hacerlo, Señor, y que podamos glorificarte el día de hoy a través de tu palabra, todos juntos, reconociendo que la obra que has hecho en Cristo Jesús por medio de Él en nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. En el año 2014, 13 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, la Universidad Central de Venezuela, presentaron un trabajo de grado titulado El ejercicio de la paternidad en la familia popular venezolana. Y en este trabajo destacaban el problema de la ausencia de los padres, sea física o por el incumplimiento de rol en la familia. Y que decía que aunque en muchos hogares en Venezuela hay un padre presente físicamente, sin embargo está ausente en el cumplimiento activo de la crianza y el cuidado de sus hijos, trayendo como consecuencia un problema en cuanto a la definición de la familia en Venezuela. Por lo menos en este trabajo presentado y en otros más que son citados en él, definen a la familia venezolana como una familia matriz centrada. Y lo que significa eso es que en el núcleo de la familia está conformado en general en Venezuela por la relación entre la madre y el hijo, y la figura paterna dentro del hogar es una figura desdibujada, es decir, que prácticamente no se ve. Y el otro problema que este trabajo dice como consecuencia de la ausencia paterna es que al hombre no cumplir con su función, comienza la mujer a asumir la responsabilidad del hombre y comienza a ser una prioridad para ella llenar ese espacio, cosa que la cansa, y al mismo tiempo, como consecuencia, la relación nacida en esta mala definición o mala consecuencia de la ausencia de los padres, trae en el corazón de los hijos una
el centro de su corazón la formación de la relación solamente madre-hijo y produce hijos que son afectados en cuanto a que no conocen cómo ser esposos, crecen sin entender el rol de ellos como esposos ni el rol de ellos como padres. Es decir, al no tener un modelo de un hombre que asume, que está presente en su rol, ni como esposo ni como padre, entonces ellos crecen con esa deficiencia y no saben cómo afrontar la relación matrimonial o la relación paternal. Y en otras palabras, este trabajo lo define diciendo de esta manera, que el niño que crece es un niño madre-hijo o un hombre-hijo. En otras palabras más comunes para nosotros, o como lo decíamos allá en Oriente, crece teniendo mamiti. Mamiti. Qué triste, ¿no? El panorama que se presenta en este trabajo y que los 3 estudiantes son mujeres que lo hacen. Y creo que eso no es una realidad solamente en Venezuela, sino que en todas partes del mundo. Como lo decía el pastor Plinio, hay una crisis en cuanto a la tarea del hombre dentro de la familia. Pero la esperanza y la buena noticia es que hay esperanza en Cristo Jesús. Y un versículo como el que nosotros acabamos de ver, donde el Señor nos demanda, le demanda a los padres y le da este deber, hay esperanza porque significa que el Señor, nuestro Dios, por medio de Cristo, nos puede ayudar y hacer que nosotros seamos los padres que Él quiere que sean. Como decía San Agustín, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Es decir, aquí el Señor nos está demandando algo y el Señor en su gracia nos lo puede dar y hay esperanza en Cristo Jesús. Que esta estadística o lo que dice este trabajo puede ser revertido gracias a Cristo y gracias a hombres que se comprometen a vivir de manera que el Señor le agrada. Amén. Así que el título de este mensaje, como lo decía en el flyer, es Hombre Piadoso. Me hubiese gustado, ¿no?, que dijera hombres piadosos, pero preferí mejor hombre piadoso. ¿Por qué? Porque generalmente si hay 2 personas cubriendo segunda y pasan la pelota por el medio, uno dice, agárrala tú, y no nadie la agarra. Entonces, la idea es que tú sepas que estoy hablando contigo de manera personal. ¿Sí? Como el hombre que fue a la iglesia, estaba lloviendo y fue a la iglesia y no pudo llegar a la iglesia de él, la primera que encontró y se metió. Y el único que estaba ahí era el pastor. Y el pastor vino y bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Estamos 2, yo voy a predicar y tú escuchas. Y él predicó, y el pastor, predicó al pastor, y el hermano estaba ahí. Y después entonces se terminó el culto y se fueron los 2. Y tiempo este pastor decía, ¿y qué habrá pasado con el hermano aquel que fue aquella noche? Entonces, un día se lo encontró. Cuando lo vio este hombre, el pastor lo abrazó, le dijo cuánta bendición había sido ese mensaje para él. Dijo, hermano, soy diácono de la iglesia ahora. Y fue gracias al impacto de ese mensaje de ese día. Decir, ¿cómo fue? No, lo que pasa es que cuando yo estaba sentado ahí, usted se enfocaba fuertemente contra el pecado. Yo miraba para este lado y miraba para el otro y decía, eso es conmigo. Eso es conmigo. Y eso es lo que quiero que usted vea en esta ponencia. Que eso es con usted. Que cuando vea para los lados, véase usted. Y vamos a hacerlo de esta manera.
Vamos a responder 4 preguntas a la luz de este texto. ¿Qué significa ser un padre piadoso? ¿Cómo se ve un padre piadoso? Tercera, ¿por qué tenemos la necesidad de padres piadosos? Y 4, ¿cómo podemos llegar a ser un padre piadoso? ¿Lo ven? Sencillo, ¿no? ¿Qué significa ser un padre piadoso? ¿Cómo se ve un padre piadoso? ¿Por qué tenemos la necesidad de padres piadosos? ¿Y cómo podemos llegar a ser un padre piadoso? ¿Amén? Vamos a comenzar con lo que significa. Por lo menos tenemos estas 2 palabras, la palabra piadoso y la palabra padres. No sé si nos hemos tomado el tiempo nosotros para poder definir estas palabras. Por ejemplo, es muy difícil de hablar de algo que tú no entiendes. Y si no entendemos realmente lo que significan estas 2 palabras, va a ser muy difícil entonces nosotros poder ver un padre piadoso, porque ver un padre piadoso es ver a un hombre que está definido por lo que significan estas 2 palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra piadoso, de la palabra piedad. Hermano, mire, yo he leído algunos libros sobre el tema, diccionarios sobre el tema, y le digo que me costó entender estas palabras. Quizás para muchos otros sea muy sencillo de entender lo que significan algunas palabras, pero en el caso mío me resulta bastante difícil, y es posible que aquí algunos le sea igual de difícil. Por ejemplo, hay un diccionario que define la palabra piadoso y dice: el que inspira, implica y denota devoción y piedad religiosa. Esa parte yo no la entiendo mucho. No sé si alguno de ustedes la entiende más o menos ahí. Por lo menos Thomas Watson en su libro El hombre piadoso define de esta manera. Y además que es bastante difícil encontrar la definición en este libro que habla acerca del carácter del hombre piadoso. Lo define así: la impresión sagrada y la obra de Dios en un hombre, por lo cual al ser carnal se hace espiritual. Cuando la piedad se realiza en una persona, no recibe un alma nueva, pero tiene otro espíritu. Las facultades no son nuevas, pero las cualidades sí lo son. Las cuerdas son las mismas, pero la melodía se corrige. Esta definición yo pienso que la entiendo un poco más que la definición anterior. No sé qué piensa usted sobre ella. El diccionario Vine la define de esta manera: la palabra piedad proviene de la palabra eusebia y se refiere a aquella piedad que se caracteriza por una actitud en pos de Dios, que hace aquello que le es agradable. Me imagino que va creciendo, ¿no? Entendiendo un poco más lo que significa la palabra piedad o piadoso. La definición que creo que captura también y que dice y que robustece lo que significa la palabra piedad es la definición del diccionario ilustrado del Grupo Nelson, que lo define de esta manera: la palabra por lo general se define como devoción religiosa y reverencia a Dios. Sin embargo, denota además la fidelidad en cumplir las responsabilidades con la familia, especialmente con los padres. Ahora, a la luz de Efesios capítulo 6, versículo 4, pudiéramos nosotros decir que la piedad, como lo dice acá, es un hombre que se encuentra en Cristo y que tiene una inclinación a vivir de acuerdo a la norma de Dios para su gloria, y vive de esa manera. Es decir, que sigue siendo él, pero como lo dice Watson, la melodía, la inclinación es pecaminosa. Ahora tienen una inclinación diferente y tienen una melodía diferente a la que tenía anteriormente. Ahora, la palabra padres. Padre, ¿qué significa esa palabra? ¿La han definido?
¿Saben lo que significa la palabra padre? Bueno, el diccionario lo define de esta manera, para los que no conocen lo que significa. Significa el varón o hombre con respecto a la relación con sus hijos. Hay otras palabras que se utilizan para decir lo mismo como sinónimo de padre, y dice jefe de familia, patrono, defensor o protector y proveedor. Esas son otras palabras que pueden usarse como sinónimo de padre, pero en esencia la palabra padre tiene que ver con el hombre con respecto a la relación que tiene con sus hijos. Eso significa que un hombre puede llegar a ser padre, ¿sí? Un hombre, no, por ser hombre no significa que sea padre, pero un hombre puede llegar a ser padre cuando tiene hijos. Entonces, un hombre es aquel que llega a ser padre, que llega a tener hijos. Ahora, ¿cómo puede llegar a tener hijos? Por lo menos hay un dicho famoso que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. ¿Lo han escuchado? Ahora, este dicho dice una mentira y dice una verdad. Primero, independientemente de que el dicho diga que padre no es el que engendra, biológicamente nosotros sabemos que el hecho de engendrar y tener un hijo de esa manera, engendrarlo, ya eso te convierte a ti en padre. ¿Y cuándo va a dejar de ser padre? Nunca, nunca. Pero también hay otras formas de llegar a ser padre. Como por ejemplo, como dice acá, el que cría, ¿no? Por medio de tener una relación quizás no biológica con este hijo, sino a través de la adopción, o también cuando quizás no hay una adopción, pero una persona un hombre comienza a invertir en la vida de otro joven que le falta esa figura y comienza a ser un tipo de mentor en la vida de él. Y se puede utilizar en ese sentido también. Amén. Ahora, en base a lo que le he dicho, ¿qué es un padre? Es un hombre que ha llegado a ser padre en base a la relación que tiene con un hijo, por tener hijos, sea biológicamente, sea por medio de adopción, o que tiene una relación afectiva con alguien como un mentor. Y la palabra piadoso, entonces, sería un adjetivo que describe a un hombre que es padre. Entonces, tiene que ver con un hombre que está en Cristo y que crece en el conocimiento de lo que dice Dios en cuanto a su voluntad, en cuanto a la tarea de ser padre, y practica eso. Eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué tenemos nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 4? El apóstol Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Éfeso, hermanos que tenían su identidad en Cristo, que habían sido alcanzados por Cristo, y solo por el hecho de haber estado en Cristo y estar en Jesús y tener la salvación, el apóstol Pablo pasa a darle el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a la relación o el deber que tienen los padres con los hijos, porque él tiene la esperanza de que estos padres de la iglesia de Éfeso, ellos cumplan con su deber en la práctica. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos padres piadosos, nos referimos a hombres que han sido alcanzados por Cristo, que tienen su identidad en Cristo, crecen en el conocimiento de esa voluntad de Dios para con su deber a este hombre que es padre, y lo practica. ¿Lo ven? ¿Sí? Por ejemplo, la definición que le acabo de dar de
del diccionario de Grupo Nelson. Dice: la palabra por lo general define como devoción religiosa y reverencia a Dios. Sin embargo, denota además la fidelidad en cumplir las responsabilidades con la familia, especialmente con los padres. Por ejemplo, podemos usar un ejemplo de la Biblia para que ustedes vean la inclinación a cumplir los deberes y la relación que tiene con piadoso. En primera de Timoteo, capítulo 5, le invito a que los que tengan Biblia puedan acercarse allí. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Lo tiene? Ok, aquí dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprendan estos primeros a hacer ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué deben ser ellos? ¿Qué deben aprender ellos a hacer? ¿Qué palabra utiliza? Piadosos, para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces aquí está enseñando, aunque no es uno de los temas que tienen en la conferencia hijos piadosos. Si yo sigo y van pasando los años y se siguen dando esta conferencia, posiblemente me va a tocar a mí hablar de los viejos piadosos. Entonces aquí está diciendo, aprendan a ser piadosos. ¿Y qué es lo que deben aprender? A cumplir con sus deberes con su familia. Entonces, ¿qué es un hombre piadoso? Un hombre que ha sido alcanzado por Cristo y que cumple con su deber para con su familia, en este caso, con sus hijos. Ahí ya tenemos, ¿no? Ya entendemos lo que significa ser un padre piadoso. Ahora, ¿cómo podemos ver? ¿Qué cosas podemos ver de un padre piadoso? Me gusta mucho el título del libro de Thomas Watson, el retrato del hombre piadoso, porque lo que habla ahí es hacer una descripción, y yo básicamente lo que quiero es en este momento hacer una descripción del hombre piadoso en base a lo que nos dice el libro, la epístola a los Éfesos aquí en el versículo 4. Entonces, ¿qué nos dicen allí? Y lo primero donde quiero hacer énfasis es que una de las cosas que nosotros podemos ver para identificar a un padre piadoso es que ese padre piadoso se encuentra en Cristo. Eso significa que si aquí hay una persona que no tiene a Cristo, pudiéramos decir que ya claramente decirle: tú no eres un padre piadoso. Y tú puedes decir: pero ¿y todo lo que he hecho? Bueno, tú has sido padre porque tienes hijos, pero padre piadoso no eres. Y lo has hecho mal. Porque ser el padre que Dios quiere que seamos comienza con Cristo. Yo me acuerdo de un hombre que tenía bastante problema con su hijo y fue a pedirme consejo de cómo pudiera yo ayudarlo a él. Y yo le digo: Gregorio, tengo una mala noticia primero para ti. La primera cosa es que tú no tienes a Cristo, y hasta que tú no tengas a Cristo, cualquier consejo, cualquier cosa que te diga va a ser un pañito de agua tibia que no va a resolver el problema de raíz. Tú necesitas a Cristo. Nosotros sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada que glorifique a Dios. Y por eso es que Pablo en este punto le aconseja a los padres y les enseña el conocimiento de la voluntad de Dios, porque él sabe de que ellos ya están en Cristo Jesús. El que con el Hijo no recoge, desparrama. Separado de él, nada podemos hacer. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros podemos ver.
y podemos identificar en un padre piadoso. Pero termina ahí, no termina ahí. ¿Cuál sería la segunda cosa? Crece en el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Pablo está haciendo. Porque nosotros llegamos a Cristo y tenemos una cantidad de áreas en nuestra vida que tienen que conformarse a la voluntad de Dios, pero que nosotros no tenemos el conocimiento. Anteriormente a eso no teníamos la capacidad de poder recibir ese conocimiento de Dios y entenderlo. Pero ahora que nosotros tenemos a Cristo, ahora podemos crecer en el conocimiento de Dios con respecto a todas las áreas en nuestra vida que tienen que ser conformadas a la voluntad de Dios para su gloria. Y eso es lo que Pablo hace, les enseña a ellos qué es la tarea de nosotros como padres. MacArthur, comentando estos pasajes, decía que es interesante la sencillez como Dios nos enseña a nosotros, nos muestra el conocimiento necesario para criar a nuestros hijos. Y él decía, no necesitas ir a una universidad para que te enseñen a ser hijo, no necesitas un título de esto y de aquello. La Biblia lo enseña de manera sencilla. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí, en este pasaje. ¿Qué nos dice el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 4? ¿Y vosotros, padres? ¿Qué dice? Lo dice sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa pudiéramos nosotros sacar acá de este pasaje que pudiera enseñarnos a nosotros? Por ejemplo, y vosotros, padres. Ya definimos lo que significa padre, definimos lo que significa piadoso, pero ¿qué cosas ya el versículo nos dice que uno aprende con respecto a este pasaje? Y por ejemplo, la palabra padres que se utiliza allí. Al mencionar la palabra padres, ya está diciéndonos que ser padre es una bendición, porque no todo hombre es un padre. Y nosotros vamos a la Biblia, encontramos el sufrimiento que tuvieron algunos hombres por el hecho de haber sido negada por mucho tiempo la posibilidad de ser padre. Entonces, cuando dice padre, si tú tienes hijos, eso debería llenarte de alegría y de gozo el tener la bendición de tener hijos. Yo tengo 4 hijos. Quería tener más. Mi esposa no quiso más. A mi tercer hijo le puse Gamaliel, por lo que significa el nombre. Significa regalo de Dios. Y eso es una de las cosas que un padre entiende y conoce de la palabra de Dios, que ser padre es una gran bendición y es un gran privilegio. Muy contrario, ¿no?, a lo que vemos afuera, las personas y las parejas no queriendo tener, mientras menos hijos tengan, mejor. Pero la Biblia lo presenta como tener una java llena de hijos es una gran bendición. No tendremos temor de abrirle la puerta a los extraños. Cuando vean para atrás, imagínense poco gente atrás. La segunda cosa que podemos ver y aprender de padres es que cuando Dios dice padres, y vosotros padres, y está dando un deber, eso significa que como padres somos mayordomos delante de Dios. Porque si no fuésemos mayordomos de Dios en cuanto a esa responsabilidad, Dios no nos estuviera demandando a nosotros, pero lo está haciendo. Está llamándonos a que nosotros administremos a esa bendición que nos dio conforme a Él lo mandó. Otra cosa que podemos aprender cuando dice padres allí, es que en este caso, ustedes notan, ¿no?, cuando dice padres, ¿a quién se está refiriendo? ¿A los hombres solamente? Pues está usando el término de manera general para referirse tanto al hombre como a la mujer. A ambos, ¿verdad? No dice madres, porque sabemos que si dice madre, está hablando de mujeres. Pero padres, nosotros sabemos que el término habla del hombre y la mujer.
Pero ¿por qué se usa padres? Porque la palabra implica que el hombre es el principal responsable delante de Dios en esa tarea. No la mujer, ¿sí? No matriz centrada, debería ser patricentrada. Si vemos a los hombres en la Biblia, ¿qué es lo que nosotros vemos? Abraham, el patriarca, y el otro, el patriarca, ¿no? No era una sociedad matriarcal, sino donde el hombre asumía su responsabilidad. Y eso es lo que nos indica esta palabra. El hombre es el protagonista en el sentido de que es el principal responsable. Eso lo indica la palabra padres allí. Y también, al decir padre, eso significa que el hombre tiene una tarea muy importante que hacer en la vida de sus hijos. Y también significa que está hablando de que en esa tarea ninguno de los dos debería estar ausente. Lamentablemente, por la causa de la ausencia del hombre en esta tarea, la mujer ha asumido esa responsabilidad. Pero lo que significa acá es que ambos tienen un papel importante que cumplir en la vida de sus hijos. Esto lo sabe un hombre piadoso, eso lo enseña la palabra de Dios, eso lo dice el apóstol Pablo allí. Pero la tercera cosa, ya nosotros vimos que un padre piadoso tiene su identidad en Cristo, crece en el conocimiento de Dios, sino que también el apóstol Pablo nos dice cosas que él hace. ¿Cuáles son las cosas que él hace o practica? Aquí nosotros tenemos, ¿no? Cuando dice la palabra padre, en la práctica significa que esa responsabilidad deben cumplirla juntos. No solamente uno, sino que juntos deben cumplir con esa tarea, no solamente uno. Ahora, también nos habla de que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, ¿no? ¿No lo dice? Un padre piadoso no provoca ira a su hijo. Un padre piadoso no provoca ira a su hijo. Ahora, esto es interesante. Hay muchos hogares donde el hijo no puede dar su opinión. Porque el mismo, ¡cállate! Tú no tienes que hablar. ¿Cómo tú me vas a hablar así? Ni siquiera faltando el respeto, ni levantando la voz, simplemente señalando alguna conducta que considera él que no debe ser hecha. Qué bendición, ¿no? Tener un hogar donde los hijos puedan acercarse al papá y puedan hablarle y decirle, y él pueda reconocer su falta y pedirle perdón. Por ejemplo, mi hija pequeña, Antonella, tenía una camisa negra que decía, los niños también somos personas importantes. Debemos saber, hermanos, que nosotros, a pesar de que tenemos a Cristo, cometemos falta y metemos a veces la pata. Y qué bueno que podamos nosotros tener a nuestros hijos y que ellos puedan ayudarnos también, por lo menos en la carta de Osea, en el capítulo 2, Osea habla con sus hijos y le pide de alguna manera que intervengan en el asunto familiar allí. Ahora, aquí tengo algunas cosas que pueden provocar la ira a los hijos. Me gustaría mencionarlas. Una sería actuar como si somos perfectos y que los hijos no puedan señalar nuestras faltas. Además, molestarlos, regañarlos y castigarlos por eso sin pedirle perdón. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Otra, abandonarlos.
separarse de la mamá y abandonarlo. Yo leía la carta de un niño que su papá lo abandonó y veía dos, una donde le mencionaba al papá en una carta la falta y el dolor que sentía por la ausencia de su padre, y la otra era el odio que manifestaba por el hecho de que su padre lo había abandonado y que no veía por él. Esa es una forma de tener hijos y enojados. Otra, no proveer para las cosas que necesitan cuando hay que hacerlo o cuando hay para hacerlo. Nosotros somos proveedores y nuestros hijos necesitan cosas y si tenemos para hacerlo. Entonces, negar cosas que son necesarias cuando se puede hacer puede provocar enojo en nuestros hijos. Maltratarlos cuando se les disciplina, ¿no? Maltratarlos. La Biblia dice que la palabra de Dios enseña que hay que disciplinar, ¿no? Y usar la vara, pero hay que usarla sabiamente de acuerdo al conocimiento que Dios nos da. Porque eso provoca la ira de los hijos cuando saben que son maltratados, ¿no? Pero por el otro lado nos encontramos en medio de una situación bastante difícil con que los hijos no pueden denunciar si le pegamos, ¿no? Yo estaba en el liceo, una reunión que donde estaba un representante de la LOGNA, un guardia, creo que tenía un cargo muy alto ahí. Y entonces él hablaba acerca de los casos que le llevaban de hijos denunciando a los papás. Y a veces él le decía delante, en la reunión con los padres, con los hijos, le decía a los padres, le decía a él mismo, si tú hubiese hecho eso, yo también te hubiese pegado. ¿Por qué? Porque eso pareciera ser muy contradictorio a la hora de criar a hijos, ¿no? Por algo lógico, a veces nosotros nos damos cuenta que necesitamos disciplinar y hoy más que nunca debemos nosotros como padres cumplir con esa labor de disciplina. Hermanos, mi papá, a mí, yo puedo contar como 15 veces me disciplinó. Pero cada vez que mi papá me disciplinaba era que él no decía, te voy a pegar, y mañana me decía lo mismo, te voy a pegar, y mañana me decía lo mismo, te voy a pegar. No, mi papá venía y decía, faltaste, más tarde cuando venga, ya tú sabes. Mira, en la casa mía a nosotros no nos salva ni Mandrake el mago. Un día me acosté para que me encontrara durmiendo y durmiendo me dio. Mi papá, eso me produjo un respeto hacia mi papá. Mi mamá no, mi mamá era, parecía el zorro todo el tiempo. Y nos pegaba y ya no nos ayudaba mucho, pero no lo hacía sabiamente. No tomar tiempo para compartir con ellos, como lo decía el pastor Plinio hace rato. Invertir en ellos tiempo. Tener consentido y preferencia, ¿no? Todos los hijos de nosotros son iguales, ¿no? Independientemente de lo que haga, siempre van a ser nuestros hijos y no podemos hacer trueque, como lo decía el hermano. Pero la vida de padre e hijo parece un trueque. Entonces, este es el que saca nota, este es el que yo amo. Y va haciendo que los demás dicen, a ese José lo acabamos. Y provoca enojo innecesario en el hogar. Y maltratar a la madre, eso va a provocar la ira de los hijos. Ve que tu padre le cae a golpe o maltrata, le grita a su mamá, va a causar enojo contra su padre. Entonces, estas cosas
tienen que ver con el hecho de lo que un padre piadoso no hace. ¿Qué no hace un padre piadoso en la práctica? No provoca ira a su hijo. La otra cosa que un padre piadoso hace o practica, que nos dice el pasaje, ¿cuál es? Dice, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Aquí el padre piadoso cría a su hijo y amonestación del Señor. La palabra criar, ¿qué significa? Significa nutrir a los hijos de la propia sustancia de los padres, sacarse el pan de la boca para que a los hijos no les falte nada. Es decir, nutrir. Nosotros no podemos estar ausentes en la tarea de criar y cuidar a nuestros hijos. Debemos involucrarnos en eso. Debemos estar presentes en la tarea de criar a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? Ahí en el hogar tenemos la tentación de haber pasado horas trabajando y llegamos a la casa y lo que queremos nosotros es sentarnos en el televisor o hacer otra cosa más y no pasar tiempo con nuestros hijos, involucrarnos en la crianza de ellos. He escuchado hombres de Dios que llegan a su casa y le dicen a su esposa, ahora me toca a mi esposa criar a estar con mis hijos. Y descansa un poco. Las demás cosas, hermano, las demás cosas en esta tierra no tienen, o las cosas que hacemos y gastamos nuestro tiempo no tienen un valor eterno como las almas de nuestros hijos. La relación que tenemos con ellos. Como el hombre ese esclavo que pasaba horas trabajando y el capataz se la aplicaba a él por demás. Y entonces en la noche llegaba y tenía un jardincito y comenzaba a traer un jardincito y los demás esclavos llegaban casi tirándose en el suelo, de agotados, y a él lo colocaban a trabajar más. Y una vez le dice, mira tú, ¿por qué tú haces eso? Otro esclavo, tú eres loco, ¿cómo tú después de pasar casi 18 horas trabajando sin parar, tú vienes y comienzas a trabajar en ese jardincito? Él decía, pasé 18 horas como tú dijiste, trabajando en el jardín de otro. No puedo trabajar en el jardín mío, por lo menos una hora. No podemos nosotros que estamos haciendo tantas cosas que no tienen un valor eterno y que son importantes, como el trabajo u otras cosas, dedicar tiempo a criar a nuestros hijos. La palabra disciplinar tiene que ver con instruir al hijo por medio del castigo, como acabamos de hablar. Y la palabra amonestación tiene que ver con colocar o fijar en la mente de los niños criterios sanos y hacer que estos queden bien fijos en su mente. ¿Saben, no? Hay un espacio, los espacios. Usted tiene espacio en su casa y se llena. Y usted saca las cosas de ahí y se vuelven a llenar, ¿no? La mente de nuestros hijos necesitan estar llena ¿de qué? De la palabra del Señor, del conocimiento del Señor. Ahora, el Padre piadoso también en el cumplimiento de la voluntad de Dios en su práctica, él no solamente disciplina a su hijo, cría a su hijo, disciplina a su hijo, sino que él también pone en la mente de él, le enseña, pone en la mente de él la palabra de Dios. ¿Sí? Pone en la mente de él la palabra, las sagradas escrituras, por las cuales pueden llegar a ser salvos, a conocer a Cristo. Pero si nosotros, si un hombre no hace eso, no está siendo un hombre piadoso. Y si ese espacio no lo llenas con la palabra de Dios, se va ¿qué? Se va a llenar. Si no lo estás llenando tú con la palabra del Señor, lo está llenando otro.
Y te aseguro que lo que te le está metiendo en la mente no es la palabra de Dios. ¿Y a quién ese hijo va a encontrar que llene su mente con la palabra de Dios? ¿A dónde va a ir? Si Dios le ha dado un hombre que es su padre o sus padres para que le enseñe. Amén. Ahora, aquí terminamos de responder la pregunta que vemos en un hombre piadoso. ¿Cómo vemos un hombre piadoso? ¿Cómo lo describimos? Entonces, un hombre piadoso, ¿qué es? Un hombre que tiene su identidad en Cristo. Un hombre piadoso es que crece en el conocimiento de Dios en cuanto a su responsabilidad como padre. Y un hombre piadoso es alguien que la practica, ¿cierto? Porque está en Cristo, necesita conocimiento en esa área, y cuando tiene el conocimiento de esa área, todavía le falta, ¿qué? Practicarlo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven, verdad? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué tenemos la necesidad de padres piadosos? Hay un salmo que comienza diciendo que no hemos quedado así como algo de alarma, porque no hay hombres piadosos. Venezuela necesita hombres piadosos. Toda esa cantidad de trabajo que incluso, imagínense el peso de mujeres que están estudiando y que ven que parte de lo que se refleja en la situación de Venezuela tiene que ver con la ausencia de padres en no cumpliendo con su tarea paternal, son activos en criar y cuidar a sus hijos. Venezuela lo necesita, hombres piadosos, padres piadosos, que estén allí presentes y no ausentes. ¿Sí? Si no tenemos esos padres piadosos, ¿qué vamos a tener? Mujeres cansadas. ¿Sí? Y no debe sorprender al hombre que también va a tener mujeres obstinadas. Bueno, ¿y ahora qué le pasa a esta? Claro, está cansada, está obstinada. ¿Sí? Le pregunto yo a los padres que están acá, ¿es difícil la tarea de padre? Los hijos de nosotros son fáciles. ¿Ah? Son fáciles. Por ejemplo, MacArthur habla que en la escuela están drogando a los niños en la escuela, dándoles una droga para que se calmen, porque los acusan de que están enfermos, porque corren, brincan, saltan, hacen, y para allá y para allá. Que están enfermos. Y él está diciendo, ¿y qué está diciendo él? Es que así son los hijos, no son así. ¿Te imaginas a la esposa nuestra con solamente uno? Ya, uno solito, ya. Puede tener, con el caso de nosotros que tenemos 4. Entonces eso, además que la esposa no puede cumplir con la tarea que le corresponde al hombre. Igualmente, para los hijos es necesario por el hecho de que si no están, los padres están ausentes, son hijos que crecen enojados, hijos que no entienden el rol de ellos como esposo y no entienden su rol como padre, y perpetuando un legado de hombres impíos, de padres impíos, porque van a repetir el mismo modelo que aprendieron. En la Biblia nosotros vemos el asunto de las generaciones, cómo la maldad pasa a una generación y a otra, y no se rompe el esquema de pecado dentro de la familia, y hay necesidad de hombres piadosos por eso, para la nación, para el pueblo de Dios. Necesitamos, donde deberían estar esos hombres piadosos, es en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y finalmente, necesitamos hombres piadosos porque en esa área particular de nuestra vida como hombre, necesitamos glorificar a Dios. Esa es la idea principal. Por ejemplo, hace poco veía un estudio sobre la plantación de iglesias y el hombre respondía a la pregunta, ¿por qué necesitamos plantar iglesias? Y la respuesta primero era
era porque necesitamos que los hombres que no están glorificando a Dios, glorifiquen a Dios. Esa era su segunda respuesta, porque la primera es porque necesitamos que Dios sea glorificado y Dios se glorifique. Hermanos, Dios, Cristo, en su muerte, en la cruz venció y ahí tenemos la vida eterna que Él nos dio y ganó para nosotros que seamos hombres y seamos hombres piadosos. Eso lo ganó Cristo. Es posible para nosotros en Cristo ser hombres piadosos. Solo que necesitamos entrar a la tierra de Canaán y conquistarlo para nuestro Dios. Necesitamos en esa área glorificar a Dios. Y ahora, ¿cómo se puede llegar a ser un padre piadoso? Esa es mi última pregunta para responder, porque vimos qué significa un padre piadoso, un hombre que está en Cristo, que crece en el conocimiento de Dios y practica ese conocimiento. También vimos cómo se ve de la misma manera, vimos cosas que sabe, cosas que practica y también vimos la necesidad. Ahora, ¿cómo se puede llegar a ser un padre piadoso? Si hay alguno acá, algún hombre que no tiene a Cristo, la voluntad de Dios para ti principal es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que creas en Él, porque sin Él no vas a poder llegar a ser ese hombre piadoso, ese padre piadoso. La segunda cosa, una vez estando allí, y así como estamos nosotros acá, ustedes han venido acá a una conferencia donde está hablando de hombres piadosos, ha hablado de esposos piadosos, nuestro hermano, y también ahora padres piadosos. Estamos aprendiendo, estamos creciendo en el conocimiento de lo que ser un padre piadoso, en este caso. Y necesita convertirse en un estudiante sobre el tema. Y finalmente, poner ese conocimiento en práctica. Amén. Poner ese conocimiento en práctica. ¿Qué significa un padre piadoso? ¿Qué podemos ver en el padre piadoso? ¿Por qué tenemos la necesidad de padres piadosos y cómo se llega a ser un padre piadoso? Me gustaría terminar con las palabras, no sé si ustedes han llegado a ver una película de unos policías que se llama Valientes. Te la recomiendo. Hay una que se llama La Forja, que salió hace poco acerca del mentoreo, excelente también. Pero esta película termina así. Y termino de esta manera por si alguno puede ver esta película, pudiera recordar por lo menos estas palabras que fueron las últimas palabras que se dijeron al terminar la película en un discurso. Y así comienza con el protagonista, que era uno de los policías en la iglesia, y dice esto: como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fue descuidada y abandonada por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres, mientras que muchas madres se sacrifican para ayudar a que muchos de estos niños sobrevivan. No es su misión cargar por sí misma con esto, con este peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principio de año mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily.
Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había entendido cuán crucial era mi rol de padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí y de proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolo y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganar su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres o mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padres son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les dio. No pueden quedarse dormidos al volante para despertarse y darse cuenta de que su trabajo y sus hobbies no tienen valor eterno como lo tiene la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán y no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejar un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que a pesar de los errores cometidos en el pasado, que a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, podremos todo empeño y posible dedicación, todo el resto de nuestros días amar a Dios y a enseñarle a nuestros hijos que hagan lo mismo. Y cuando no sea posible amar y ser el mentor de los que no tienen y cuando sea posible ser el mentor de los que no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación. Invitamos a cualquier hombre que tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esta decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién les enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios le pida hacer? Yo soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿dónde están esos hombres valientes? ¿Dónde están esos padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios le ha hecho y decir, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Y que Dios, hermano, nos ayude a hacerlo. Oremos. Señor, cuando miramos esto, nos damos cuenta de que de nuestras deficiencias y nuestras debilidades, Señor. El modelo de ser un padre como tú lo presentas en tu palabra, que debemos seguir, es alto. Y si nos miramos a nosotros, no vamos a poder alcanzarlo porque no tenemos ni la fuerza y lo único que vamos a ver es un hombre insuficiente. Ayuda a los padres que están acá a mirar a Cristo, a confiar en Cristo y saber que por medio de Cristo hay esperanza para ser ese hombre piadoso,
que tú quieres que nosotros seamos. Ese esposo, como nos predicó y enseñó mi hermano, Pastor Plinio, y ese padre piadoso que tú quieres que sea. En nombre de Jesús. Amén.